ciudadano al que viene de lejos para que sepa que el vehículo está parado y poner los 4 indicadores. Bernardo Hernández, experto en seguridad vial. Canarias Radio, por un tráfico más seguro. La entrevista. Miguel Guedes. El mantenimiento de las carreteras y la movilidad de Gran Canaria en la entrevista más tarde de lo normal de este martes. Buenos días. El camino de vuelta a mi casa perdí. Paisaje se viste con otro perfil. La movilidad de decenas de miles de personas cada día entre diferentes puntos del territorio es uno de los fenómenos más complicados de estos tiempos. En el caso de las islas, sus límites geográficos naturales, la orografía y muchas veces la imprevisión de las administraciones multiplica el problema hasta el infinito. Gran Canaria y Tenerife son dos buenos ejemplos de la pesadilla que sufren a diario conductores y viajeros del transporte público. De este asunto vamos a hablar enseguida, en lo que a la isla que representa se refiere, con Augusto Hidalgo, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, consejero insular de Obras Públicas, Infraestructuras, Obras Públicas y Vivienda. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, usted capitaneó en los últimos 8 años las políticas de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchas veces en contra de la incomprensión de parte de la ciudadanía. Ahora le toca a la isla. Usted cree firmemente, porque así lo ha dicho, lo dijo en campaña electoral, en un plan insular de movilidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo debe ser? Bueno, no tengo yo la competencia estrictamente en movilidad, tengo la de carreteras, o sea, me encargo de las infraestructuras, que evidentemente tienen relación con la movilidad de la isla, ¿no? Yo soy de la opinión de que efectivamente tiene que haber una planificación en la movilidad. Saben que tengo mi visión al respecto en este aspecto. Reitero, no me corresponde a mí por las competencias que nos hemos repartido en la gestión de gobierno, estrictamente la política de movilidad. Esta está en el área en este caso que preside el vicepresidente Teodoro, pero lo que sí es cierto es que la isla de Gran Canaria, has comentado antes también las islas de Tenerife, son las que acumulan gran parte de la congestión de tráfico porque es la que tiene la mayoría de la población, donde se producen los mayores movimientos. Yo creo que la isla de Gran Canaria tiene unas buenas infraestructuras de carreteras, lo digo ahora ya como titular y responsable de su mantenimiento, que deben mejorar sin lugar a dudas, y tiene proyectos de desarrollo de carreteras realmente importantes. Ahora, saliendo de aquí, me voy a Firgas y vamos a hablar de una de las de desarrollo importante, que es el acceso, el culminar una vía de carácter medio, pero que tiene su importancia hasta llegar a Firgas desde Arucas, ¿no? Pero lo cierto es que la filosofía de la movilidad de la isla de Gran Canaria va a tener que pasar por unas infraestructuras, por ejemplo, del calibre del tren, o de infraestructuras como los busbao, o infraestructuras que garanticen el poder utilizar el transporte público. Saben que ha sido mi defensa histórica. Eso no es incompatible con las infraestructuras del transporte tradicional, que están dirigidas al vehículo privado fundamentalmente en las carreteras. Las carreteras también se pueden utilizar para el vehículo público, para el transporte público, pero que creo que yo creo que deben desarrollarse. Hay grandes vías de Gran Canaria que tienen que terminarse. Gran Canaria 2 tiene que concluirse como autopista real. La Gran Canaria 1 tiene que tener accesos adecuados. Tiene que hacerse la pista paralela a la Gran Canaria 1 para el acceso a Telde, lo que llamamos la Gran Canaria 5. Todo eso se tiene que hacer, pues son proyectos desde los años 80, 90 que no se han hecho. No se han culminado ni se han proyectado muchos de ellos. Se proyectaron pero no se hicieron, ¿no? Pero desde luego tiene que haber una movilidad sostenible que tiene que ir con el transporte público y promocionarlo. La ciudad ha sido un ejemplo de eso. A usted le tiene que importar mucho esto porque, claro, la saturación de las vías, por ejemplo, la Gran Canaria 1, que probablemente, bueno, seguro que es la más saturada de la isla de Gran Canaria, el Cabildo tiene la competencia del mantenimiento de esa vía. Esa saturación podría evitarse si hubiese otras alternativas. El tren es una de ellas, es evidente. Bueno, es una apuesta de la corporación de la que usted forma parte. En el presupuesto de su área hay más de 95 millones de euros.
¿Qué parte va el mantenimiento de carreteras? ¿Qué parte va la construcción de nuevas vías? Es verdad que las competencias son de la comunidad autónoma, de la construcción de carreteras en general, pero son las de titularidad autonómica. Hay otras de titularidad insular que son importantes, claves en la isla de Gran Canaria. Usted ha mencionado el caso de, por ejemplo, creo que ha mencionado el caso de Telde con Valsequillo, por ejemplo, está el tema de Artenara. Una obra que empezaremos este año. Efectivamente. ¿Qué parte de esos 95 millones? Pues 76 millones aproximadamente vamos al mantenimiento de las carreteras. Es que son decenas de millones, por eso le decía de la importancia y trascendencia de tener claro hacia dónde se va para que no se gaste tanto dinero en esto, ¿no? Lo cual es también un elemento a reflexionar, que yo siempre traslado cada vez que me preguntan sobre esto, ¿no? Yo me he caracterizado por fomentar medios de transporte alternativos. Lo primero que te preguntan es cuánto cuesta, ¿no? Y es un debate el que se genera sobre el coste. Pero nadie pregunta, y nadie me pregunta cuando hacemos una carretera nueva, ni cuánto cuesta la carretera, ni cuánto cuesta mantenerla. Ahora vamos a recibir un túnel, el túnel de Faneque, la gran infraestructura está en este momento terminándose por el gobierno de Canarias, que nos la trasladarán en teoría en febrero. En cuanto la terminen, es una infraestructura cara y además muy cara de mantener, porque es un túnel. Ahora las normas han cambiado y son cada vez más seguras, ¿no?, para los ciudadanos y para los que lo utilizan, y por tanto más caras también de poderla desarrollar, esa seguridad, ¿no? Y nadie te pregunta sobre eso, nadie te pregunta sobre eso. Yo cuando digo, bueno, tenemos 70 y pico millones anuales solo para el mantenimiento de las carreteras, es decir, el coste del mantenimiento de las carreteras, y en Canarias, que tenemos una orografía complicada, son viaductos, túneles, pues es muy caro. Nadie te pregunta sobre eso. Ahora, como hagas un tren, un tranvía, un bus bajo o cualquier medio de transporte, todo el mundo pregunta cuánto cuesta y cuánto cuesta después mantenerlo, y les parece además cantidades estratosféricas. Eso sí, te gastas 10 veces más en un trozo de carretera, y eso nadie ni lo pregunta, no tiene ningún interés. Por tanto, hay que sopesar este hecho, y al mismo tiempo hay que determinar que tiene que compensarse la construcción y mantenimiento de los viaductos. Yo soy de esa opinión, yo no soy un kamikaze en ese sentido, sino todo lo contrario. Creo que esas infraestructuras se tienen que hacer, y además son infraestructuras que mientras se hacen generan más economía y empleo, y al mismo tiempo tener una visión a más largo plazo para que esto tenga una alternativa. Ya digo, creo que el tren es la acción de choque. No me corresponde a mi área tampoco, pero la acción de choque a medio y largo plazo es una inversión potente de 1.600 millones, pero que es determinante para el eje norte-sur y de la franja este de la isla de Gran Canaria, que es donde se mueve la mayoría, el 90% de los ciudadanos de la isla, ¿no? El presidente insular, Antonio Morales, dice que esta legislatura debe ser efectivamente la de la culminación administrativa, al menos del tren de Gran Canaria. ¿Usted cree que es posible esto? Faltan 3 años. Todos los proyectos de infraestructura están hechos, proyectos de ingeniería, ¿no? O sea, la planificación del territorio está hecho. Faltaba solo un plan que se tuvo que cambiar, que era el del sur, por el Ciampar, precisamente. Cuando se planificó el Ciampar hubo que cambiar el último plan que estaba en San Bartolomé para hacer el del tren, separarlo de donde va ahora el Ciampar, pero eso ya se hizo, se aprobó en el mandato pasado. Por lo tanto, todo el planeamiento está aprobado, los estudios de ingeniería y de viabilidad están aprobados. Ahora lo que hay que poner es el dinero sobre la mesa. Sabrón, la última reunión que tuvimos con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que lleva también movilidad, y estaba la directora general de movilidad y también de vivienda, estaban todas las áreas, y esto se puso encima de la mesa. Y no se trata de poner ahora 1.600 millones, porque esto es va por fases. Lo primero que hay que hacer es las expropiaciones. Yo creo que es el siguiente paso. Se planteaba ahí en esa reunión, y creo que se debe de empezar a poner los recursos ya para empezar con las expropiaciones, y paralelamente empezar a hacer los proyectos de desarrollo de las estaciones y de los viales, sin lugar a dudas. Pero debe empezarse ya, ¿no? Este tipo de obras siempre después tardan lo que tardan. Miren lo que tardó. Acaba de inaugurarse el tren de Asturias, creo que ha estado 40 años haciéndose, y ha costado 4.000 millones de euros. 4.000 millones para ir a una comunidad que tiene 1 millón de habitantes. Que si contamos con los visitantes, prácticamente lo que movemos en la isla de Gran Canaria. Y han costado 4.000 millones, es decir, más del doble, mucho más del doble de lo que costaría el de Gran Canaria, cuando va a mover muchísima más gente, más somos una ciudad, una isla turística. Está demostrado que si se apuesta por el transporte público, sea cual sea el modelo, al final siempre redunda en favor de esa movilidad, porque se sacan coches de las carreteras, y además a lo mejor nos ahorramos bastante dinero en reasfaltarlas, ¿verdad? Esa construcción de la carretera, decía antes, que es competencia autonómica en general, pero hay actuaciones que son eminentemente insulares. Le decía, esa vía que une Telde y Valsequillo, el acondicionamiento muy demandado por el pueblo de Artenara de esa carretera, ¿no? Además, hacerla más segura,
porque, en fin, todavía las imágenes de esa carretera alterar a veces recuerdan a imágenes de carreteras vecinales de la península de los años 60 o 70. Por la y estética luego, de los malecones por y ejemplo, demás. pero le pregunto también por el viaducto del Guiniguada, que está sometido ahora mismo a un refuerzo, también fundamental porque ha obligado a desviar parte del tráfico pesado de esa carretera. Bueno, has tratado 3 asuntos concretos, voy a ser muy telegráfico. Bueno, el de Valsequillo, pues es una reclamación porque hay un tramo de esa carretera que no está actualizado, es muy antiguo y tiene mucha inseguridad, tiene mucho tráfico y muchos accidentes. Tanto hay que arreglarla. Vamos a poner un ancho, eso ya hemos terminado las expropiaciones, vamos a licitarlo ahora al principio de año para que en este año empiece la obra y la idea es mejorar la seguridad, la ensanche en el tramo más peligroso de esa carretera. Con el tema, hablabas de la estética, los malecones, hay un proyecto de muchos millones que vamos a hacer en toda la isla de Gran Canaria para acabar con los malecones son, para que nos entiendan, esos mojones blancos que vemos en los lados de la carretera, que nos recuerdan las carreteras de los años 50, 40, todavía existen en Gran Canaria, que son muy inseguros, cada vez que hay un accidente provocan situaciones dramáticas. En Artenara además tienen recuerdo de un caso muy dramático en este sentido y que tienen que cambiarse por las biondas establecidas por norma, por seguridad, y los vamos a cambiar en toda la isla. En Artenara van a tener especial incidencia. Y después está el Guiniguada. Bueno, esto es una de las vías principales de la isla de Gran Canaria, es la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, las S3. Y efectivamente hace un año y medio se detectó por una revisión rutinaria, bueno, rutinaria relativo porque no se suele hacer, es algo que quiero corregir. Se detectó que estaban rotos en el interior del puente, porque el puente, en que la gente piense que es macizo, es hueco, y es donde están los tensores que garantizan la estabilidad del puente, estaban caídos todos. Esto generó un pánico inicial de 24 horas, pero bueno, se pidió un informe al padre del puente, el señor John Barr, que un ingeniero que hizo un informe automático diciendo que hay 2 pretensores dentro de la estructura de hormigón que garantizaban la estructura, pero que era un peligro que había que solventar. Después se ha descubierto que los tensores del interior también estaban dañados. ¿Por qué ha sido esto? Pues por un fallo constructivo, sin lugar a dudas. 2 fallos que se han sido concadenados, ¿no? A veces siempre tiene que haber una concadenación de fallos para que una infraestructura de este tipo empiece a tener problemas. Y es que no estaba impermeabilizada, y eso fue un fallo de construcción. Tiene que ser estanca, y al mismo tiempo esos tensores son una estructura muy grande que soporta una presión de 553 toneladas, pues tenía que tener una lechada de cemento para proteger los cables de acero que van dentro, y no lo tenían. Entonces la suma del agua y el acero hizo que se oxidaran y reventaran. Cada vez que rompía uno de ellos, 553 toneladas de peso, de presión, era como un pequeño terremoto. Dicen a los vecinos del entorno que por las noches oían ruidos. Y nosotros, que ahora estamos cortando esos para poner los nuevos, cortamos el tráfico de madrugada, tenemos unos sensores que miden, el puente se mueve directamente, se queda bamboleando durante un tiempo hasta que vuelve a la estabilidad. Con seguridad, pues está todo garantizado, estamos monitorizándolo al milímetro. O sea, si se mueve 1 milímetro el puente, lo medimos, lo tenemos contabilizado, se ha pasado la fase más crítica. Vamos a reponer no solo todos los cables, sino que vamos a poner 20 cables nuevos por garantía de seguridad para que tenga 100 años de vida ese puente, pero es una obra que se hace mientras se mantienen activos esos 2 puentes, porque son 2 viaductos, ¿no? Y eso lo hace mucho más complejo, ¿no? En breve presentaremos la solución final de el que tiene todavía restricciones de tonelaje, que es el Dirección Sur, que hace que se presione sobre el túnel de Julio Luengo todo lo que viene por ejemplo, de Agaete. Los camiones tienen que ir por Julio Luengo y atravesar la ciudad, no pueden pasar por ahí. Es lo único que sí afecta en algo el tráfico, que mejorará cuando esto esté solucionado en el espero que a principios de 2025. Pero vamos a hacer un refuerzo externo que sí se va a ver, porque ahora todo el trabajo no se ve, está dentro, son muchos maquinaria, es muy espectacular, pero no se ve. Veremos que hay una actuación que será exterior, que las presentaremos en breve en cuanto los técnicos nos digan que es viable y que la podemos realizar, pero va a ser, yo creo que bastante espectacular y que le va a dar viabilidad. Pero estas cosas no deberían ocurrir, estos son viaductos hechos. Antes hablamos de cosas que hacer, esto ya estaba hecho hace 20 años y ha fallado, y no debería fallar. Por eso quiero sacar también un concurso para revisar todo este tipo de infraestructuras en la isla de Gran Canaria, ¿no? O sea, hay más viaductos a los que asomarse para ver cómo están las cosas. En Las Palmas de Gran Canaria usted fue alcalde 8 años, ya fue concejal de gobierno, de empleo en concreto otros 4.
Usted además vive en la ciudad, usted ha visto los problemas circulatorios que se eternizan sin que se haya movido una sola piedra. Yo le cuento 3. Está el soterramiento de Belén María, bueno, que es una obra que se va a producir ahora, que el Cabildo aquí no tiene que ver, pero bueno, yo le planteo... Nos la pasará a nosotros, la mantendremos nosotros también. Por eso le digo. Luego está el eterno colapso de Torres Las Palmas, que no tiene una solución, por lo menos de infraestructura, en principio aceptada por todo el mundo. Y luego está una solución para la Plaza de las Américas en la circunvalación. ¿Qué papel debe jugar el Cabildo, aparte de mantener, cuando debe mantener, pero a la hora de por ejemplo, de aportar ideas, pues a lo mejor en esa parte que le pudiera usted corresponder de aportación dentro de... Bueno, sobre lo segundo sobre lo primero también, porque Belén María lo tratamos en la reunión que hemos tenido con el Gobierno de Canarias y ya se va a licitar, ya está licitada, y la obra espero que empiece este año. Pero con respecto a la... Bueno, y afecta también la movilidad del movimiento, por lo tanto vamos a ser poco partícipes de lo que pasa ahí durante la obra. Pero sobre Torres Las Palmas y Plaza América, que están ligadas, porque son afectadas por la movilidad, se ha producido una reunión, yo creo que era necesaria, ha sido muy fructífera entre las 3 administraciones implicadas, los dueños de la infraestructura, que es el Gobierno de Canarias, la ciudad, por tanto el ayuntamiento, que es el que sufre las consecuencias, y el Cabildo, que es el que al final mantiene esas infraestructuras. Y un informe que se hizo al final de la legislatura pasada por el consejero Chano Franquis, que se nos entregó justo casi con las elecciones, evaluaba todas las posibilidades técnicas, desde lo más blando, irreversible, hasta una gran obra de infraestructuras, un escalectri, para que nos hagas una idea, subterráneo, que tocaba un poco la playa y que acababa con todos los semáforos en ese núcleo. Eso tiene un impacto desde el punto de vista del entorno en el que nos encontramos demoledor. No solo eso, sino que la obra en sí puede atascar ese entorno durante años de forma mucho más grave de lo que ocurre en la actualidad. Al final se ha optado por una acción blanda, pero que tiene obra, como no es la acción más blanda, pero casi. Casi todo requiere una licitación y por tanto va a tardar, que va a ser el Gobierno de Canarias, que ya ha encargado el proyecto, y que es un acceso subterráneo cuando uno viene desde el Corte Inglés, para una unidad por Colón y Castillo, pegado a los edificios. Si va por ese carril para ir al túnel de Julio Luengo, entraría antes de llegar al túnel en un soterramiento que le conectaría con el túnel directamente sin pasar por el semáforo y por la rotonda. Eso requiere una obra, aunque sea la obra más pequeña de todas las que se habían puesto encima de la mesa, pero requiere una obra, licitarla y demás. Por tanto, estamos hablando de unos cuantos años. Mientras tanto, nosotros pusimos una opción encima de la mesa de gestión inteligente de esa rotonda, donde hay hasta 7 juegos de semáforo. Y en el mismo rotonda hay 5, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, hemos puesto un gestor de colas, que un ITS, que llama desde el punto de vista técnico, nos deja hacer un control inteligente de inteligencia artificial que detecta sin opción a que sean humanos los que lo tengan que generar, que cada vez que hay una cola determinada dentro del túnel se abre el semáforo, cierra los otros. Lo hemos puesto ya dentro del túnel, hemos empezado a gestionar los tiempos de los semáforos en el resto de semáforos de la rotonda, y vamos a implementar en todos este sistema de inteligencia artificial. Solo con las acciones que hemos hecho en los últimos 2-3 meses hemos mejorado entre un 11 y un 13% la frecuencia de paso de los vehículos, y esperemos que se pueda sobre todo mejorar en el que estamos actuando, sobre todo, que es el del trenzado que se produce a la llegada de Torres Las Palmas cuando viene de dirección desde el Cebadal, o lo que viene de Juan 23 hacia esa rotonda. Esas son medidas que mejoran la movilidad. Esto de Torres Las Palmas, usted decía antes, están unidos, ¿no? Torres Las Palmas y Plaza de las Américas es el mismo problema, para que la gente lo entienda, la gente que no vive en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o que no conoce exactamente el problema, para que se sitúe. Estamos hablando de que el túnel Julio Luengo pues tiene una boca de salida o entrada en Torres Las Palmas, que es donde confluye la avenida marítima, y en la parte norte pues está el enlace de Plaza de las Américas, donde viene todo el tráfico del norte, pero también viene de la circunvalación, la zona del Negrín, etcétera. También es una zona complicada, también hay que hacer una actuación ahí. No, ya en esa reunión nosotros dijimos que se tenía que actuar también ahí, y nosotros lo que hemos hecho, no lo teníamos presupuestado, pero lo hemos empezado porque el coste es pequeño en realidad para lo que son estas infraestructuras, por un sistema de gestión inteligente también de las frecuencias semafóricas en ese entorno, y que estamos convencidos que va a mejorar sustancialmente también. No lo hemos implementado todavía, pero con cuanto se haga, mejorará no solo Plaza América, sino el túnel de Julio Luengo. Fíjense que los informes que se hizo para evaluar lo que pasaba en Torres Las Palmas, las previsiones que se hacían hace 10 años del tráfico que iba a ir en ese entorno,
no son las que no se han cumplido. Y es más, incluso se ha reducido el número de frecuencia de vehículos. Y el propio informe dice que eso es producto de algo sustancial, que es que en los últimos 8 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la utilización del vehículo privado ha pasado del 76% al 49%. Y eso ha sido clave. ¿Por qué? Peatonalizaciones, fomento del transporte público, generación y mejora de infraestructuras para eso, el transporte público en detrimento del vehículo privado, y eso ha generado que la gente se baje del vehículo privado y utilice el transporte público, porque se puede pasear más, se puede utilizar mejor el transporte público, encima ahora gratis, ¿no? Eso ha sido un elemento determinante, un crecimiento hasta el 30% de uso del transporte público, y eso ha mejorado también el tráfico en ese entorno, aunque no lo percibamos, porque cualquiera que se quede 30 segundos parado en un semáforo siempre lo sufre, ¿no? 5 minutos y medio para las 10 de la mañana. Estamos con Augusto Hidalgo, consejero del Cabildo de Gran Canaria, entre otras cosas de obras públicas, y entre esas otras cosas está también el área de vivienda, uno de los grandes problemas ahora mismo sociales que hay en este país, en esta tierra, es la falta de vivienda pública. ¿Qué iniciativas prevé impulsar desde su departamento? Bueno, saben que los cabildos en teoría no son competentes en esta materia, aunque no les imposibilita el actuar en las mismas. De hecho, se creó el consorcio de vivienda en la época de José Miguel Pérez para intentar actuar sobre un segmento muy específico, que era el de trabajadores, clase media, pero que no era capaz de acceder a una hipoteca o a un alquiler, porque sus rentas no eran suficientes, que es el grueso de la ciudadanía. Así el gobierno canario se podía encargar más de las personas con menos recursos, los más deprimidos, y que para el acceso a la vivienda se construyeron 64 viviendas en esa época en Gáldar y en la aldea, y desde ese momento no se ha vuelto a hacer nada más. Pero es que no hay ningún otro cabildo que haga esto, ni ningún otro cabildo que tenga un consorcio, ni una entidad dedicada a la vivienda. Yo creo que sí debemos actuar, y se lo hemos dicho al gobierno de Canarias, debemos actuar y ser un agente importante, porque tenemos recursos. No tenemos suelo. El suelo lo tienen los ayuntamientos y tienen que cederlo al gobierno de Canarias. Pero tenemos la capacidad para urbanizar el suelo que tienen los ayuntamientos, que son incapaces de cederle nada al gobierno de Canarias porque no lo tienen en condiciones, aunque lo tengan en el planeamiento, y algunos no tienen ni planeamiento, ¿no? Entonces podemos colaborar en eso. Ahora tengo una reunión en Fíricas, una de las cuestiones que me voy a plantear es esa. Hay un terreno que lo pueden dedicar a vivienda, lo dice el planeamiento, pero no lo pueden urbanizar. Nosotros se lo podemos urbanizar, ya lo estamos planteando con todos los municipios, que nos digan qué suelo hay, para en un convenio con Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, o directamente ellos con el Gobierno de Canarias, y nosotros les ponemos el dinero para que lo urbanicen, lo pongan a disposición. Y el que exista, alguno existe, en Las Palmas el Cabildo tiene, nuestra idea es construir también ahí. Pero construir en el segmento que yo ya empecé a hacer también en el ayuntamiento al final de mi último mandato, que era ese segmento de clase media, para que vayan a un alquiler asequible de 350, 450 euros en lugares donde les costaría 700, 800 o 1000 euros el poder acceder a una casa nueva por completo de construcción, ¿no? Esa es la idea, que ya se están construyendo, por ejemplo, en Tamar Aceite o en Loni Castillo. Pues nosotros a ir a más de 300 viviendas que tengan ese formato, impulsadas por el Cabildo directamente. El viejo modelo de las VPO. En su área de obras públicas bueno, también... ahí tengo que hacer una pequeña corrección, porque el viejo modelo de los VPO era aquel modelo en el que al final terminaban en la propiedad. En la propiedad, correcto. En este caso no. Esta filosofía ha cambiado, es decir, ahora ya esto es un servicio público. Sí, alquiler. Ya nadie va a acceder en propiedad a viviendas que después pasan al sector privado. No tiene sentido. No quiero dejar de preguntarle por la culminación de la sede del Cabildo en la calle Bravo Murillo. Sí. Bueno, sí, esa es una de mis áreas, yo digo las áreas sobre todo de construcción, y una de ellas es la arquitectura. Tiene una parte bonita, porque todos los edificios institucionales los reparamos, los restauramos, incluso la área social también, todos los de Elías, pues los construimos. Pero hay un edificio que es emblemático, que es poco conocido por la ciudadanía, porque la gente piensa que es el edificio tradicional histórico de la Casa Palacio de Bravo Murillo, del Cabildo Insular, pero el proyecto que es de ampliación, que en su momento se diseñó de forma primigenia en los años 30 por Martín Fernández de la Torre, pues se amplió a un edificio que está anexo, que está cerrado, que la gente desconoce, y que se llama el edificio cultural, que no está todavía concluido y que tiene una infraestructura espectacular, con un salón de actos y de eventos que se le llaman el cerebro, es una estructura dentro de la estructura, que queremos culminar. Hasta ahora solo se ha terminado los parking de la zona subterránea, pero ahí va a ir una zona de exposiciones, de eventos, que va a estar en el mismo centro de la ciudad, una nueva oferta cultural para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria. Nos queda apenas minuto y medio. ¿Qué tal se lleva con el gobierno de Canarias?
Pues hasta ahora muy bien. En el ámbito de mis competencias directas, pues bueno, el consejero de Obras Públicas, que además tiene también tiene la vivienda, no la tenía antes, incluso cuando fue antes consejero tampoco la tenía, y yo las tengo ahora también, para relaciones excelentes. Algunos de sus directores generales han sido alcaldes, también los conozco de la época anterior, aunque no coincidiéramos desde el punto de vista ideológico, pero el trato es excelente. Yo siempre me he tratado con todas las administraciones, independientemente del color político, no solo con la debida de responsabilidad y respeto, sino que además creo que es lo interesante y lo importante para la ciudadanía para buscar proyectos y sacar soluciones a los problemas de la gente. O sea que hasta ahora, bien. O sea, yo no he tenido ningún problema con el gobierno canario. No echa de menos la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Bueno, la miro con nostalgia, en parte, porque es una actividad muy bonita de 8 años que tuve de mi responsabilidad y vital, ¿no? Y creo que he dejado proyectos ahí, todavía los miro porque evidentemente los veo, muchas obras que empecé yo, las veo cómo se van desarrollando, pero es una etapa nueva. Creo que todo tiene que tener un principio y un final, especialmente en la actividad pública. Siempre lo dije, es lo que hice, es lo que cumplí, y ahora estamos en otra cosa, ayudando también al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como no debe ser de otra manera, para que desarrolle sus proyectos en nuestra nueva etapa con Carolina Darias. Augusto, gracias por venir a la radio pública. Gracias a ustedes, un abrazo. Y como siempre soñaré que estás aquí.